Él es el director de una organización en los Estados Unidos que se llama Food First. Tiene 25 años de trabajo en el área centroamericana, precisamente por su conocimiento total de su biculturalismo y su conocimiento del español. Es director de una cantidad de publicaciones. Bueno, primero quiero agradecer al doctor Hurtado, que para mí es un honor y un gran placer poder compartir una clase con el doctor que, pues, que para mí es un hombre histórico, que abrió todo un campo de investigación y práctica en la antropología médica. Y pues yo tengo muchísimo respeto y he aprendido mucho de él, entonces realmente es un honor. Esta dinámica me lo aprendí de unos campesinos. ¿Qué tenemos aquí? Ecosistema, o sea, todas las partes de la naturaleza más las relaciones entre sí. También miran que hay cierta tensión. Esto en la ciencia nuestra se llama el equilibrio dinámico. Es cambiante, realmente si tuviéramos tiempo ustedes estarían moviéndose, pero siempre recuperando y manteniendo ese equilibrio hasta donde dé. ¿Qué pasa si matamos a las mariposas? Levanten la mano quien sintió el cambio. Ok, eso es lo que pasa en la naturaleza. Cualquier cosa que existe en la naturaleza, si se daña, si cambia, si desaparece, lo va a sentir toda la naturaleza. Entonces, ¿qué hace el ecosistema ante ese fenómeno? Ahora van a tener que levantarse y un paso atrás hasta recuperar otra vez el equilibrio dinámico, la tensión. Si se nos secan los lagos, recuperen el equilibrio, por favor. Toma más tiempo para recuperarse, ¿no? No es tan fácil. Yo no lo he recuperado. Y no está recuperado. Entonces, ¿qué pasa? O sea, podríamos seguirlo, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil recuperar el equilibrio. Y llegamos a los límites. Entonces, para la recuperación, tendríamos que volver a restaurar las mariposas, las ranas, todas las cosas para recuperar la atención. Porque ya llegamos al límite ecológico. Esta dinámica me lo aprendí de unos campesinos. No lo decían agroecología, pero sí manejaban conceptos muy abstractos, muy complejos acerca de la naturaleza, su comida, alimentación. La agroecología es una ciencia, pero también es una práctica y también es un movimiento social. Su funcionalidad se puede perder y se puede recuperar. Cuando los antropólogos y los ecólogos empiezan a interesarse en el problema del hambre en el mundo, empiezan a ver los sistemas agrícolas, porque la primera suposición acerca del hambre en el mundo es que no hay suficiente comida. Por eso la gente muere de hambre. O sea, una persona en 7 padece hambre severa. Entonces, pues obviamente es porque no hay suficiente comida, ¿no? O está mal distribuida. O está mal distribuida. Durante medio siglo hemos ido aumentando la cantidad de comida en un 12% per cápita. ¿Es la sobrepoblación la causa del hambre? No puede ser, porque aunque nazcan más personas, cada vez que nace una persona, también se le agrega 12% más de comida. Entonces no puede ser falta de alimentos lo que produce el hambre. Entonces, ¿qué produce el hambre? Ustedes decían mala distribución. ¿Por qué hay mala distribución? Porque es una industria y tratan de venderlo, o sea, no está gratis. Y las personas que tienen hambre normalmente son pobres. Exacto. Aquí es donde los economos tenemos que diferenciar entre la necesidad y la demanda. Es con fichas, lo que puedes comprar. Eso es demanda. Necesidad de lo que necesitas. Pero habemos algunos que no alcanzamos porque nuestra demanda económica no se ajusta a nuestra necesidad biológica. La causa del hambre, según nosotros en Food First, tenemos 40 años de estar estudiando la falta de justicia, la injusticia.
un sistema económico injusto, un sistema político injusto, porque no es falta de comida, sobra la comida, ha sobrado durante 50 años. Decía Malthus que nos íbamos a morir de hambre en aquel entonces, porque Malthus decía que vamos incrementando la producción de alimentos en forma aritmética, pero la población crece en forma dogmática, ¿sí? Entonces va a haber un momento en donde la sobrepoblación cruce con la capacidad de producir y ahí vamos a padecer todos de hambre. Nos vamos a morir todos de hambre. Y decía Malthus que el problema aquí eran los pobres. Los pobres eran los que producían tanta población. Entonces echaba la culpa del hambre al más hambriento. Este concepto de Malthus, malthusiano, es lo que todavía la lucha contra el hambre. Y si vas con las Naciones Unidas, si vas con la FAO, si vas con la OMS, no importa con quién vayas, te van a decir, de aquí a 20 años tenemos que duplicar la producción, si no nos vamos a morir de hambre. ¿Cómo vamos a solucionar el hambre de esta forma? Entonces, este no es cierto. Y se ha visto durante 100 años que no es cierto. Sin embargo, se sigue manteniendo como modelo de entender el hambre. Que el hambre se debe a la escasez de comida, cuando sobra la comida. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar la escasez? Pues con la Revolución Verde. Porque el problema con la Revolución Verde, y aquí es donde yo empecé lo que ahora llamo mi carrera, es que decían monocultivo. O sea, uno va sustituyendo lo que son policultivos, lo que son sistemas agrícolas muy complicados, con sistemas agrícolas muy simples. Una sola planta, ¿sí?, en líneas, para que pueda pasar el tractor, con un régimen totalmente establecido de fertilización, de control de plagas, sustituir el humus y los nutrientes naturales y demás por fertilizantes. O sea, simplificar el sistema. Echar a perder completamente el equilibrio ecológico. Hace 50 años, cuando la Revolución Verde empezó a imponerse en todas partes del mundo, algunos ecólogos y algunos antropólogos se preocuparon, porque los ecólogos veían que eso era un atentado contra el ecosistema y sabían que eso iba a quebrar el equilibrio ecológico. Los antropólogos también veían que las familias campesinas, en los grandes centros de diversificación y origen genética, donde el arroz, donde el maíz, donde la papa, pues eran sistemas, por ejemplo, papa, en los Andes no tienes una variedad de papa, tienes miles de variedades de papa. El arroz también, y el maíz también. Los ecólogos veían que esos iban desapareciendo conforme se iban extendiendo la Revolución Verde con sus 4 variedades de híbrido. Y sabían que también las comunidades y las culturas campesinas que habían coevolucionado con toda esa gran diversidad genética agrícola también iban desapareciendo. En 77 empecé a trabajar con campesinos que habían comprado, primero el gobierno les había dado crédito prácticamente regalado, y con ese crédito habían ido a comprar la nueva semilla híbrida, que no funciona si no le das fertilizante. Y los primeros años les daba buena cosecha, pero ya para el tercer año no tanto, y el cuarto año peor, entonces tenías que echarle más fertilizante. Y empezaban a aparecer plagas que antes no había, y ya no tenía resiliencia contra los brotes de sobrepoblaciones de insectos dañinos. Entonces les iba aumentando el precio de la producción, los costos de producción se iban aumentando. Como se les había dicho, mira, el mundo se está moviendo de hambre, hay que producir más, y más, y más. Todo el mundo se puso a producir más. ¿Qué pasa cuando hay mucho de una cosa? ¿Qué pasa en el mercado? Baja el precio, ¿verdad?
Entonces todos los campesinos están produciendo la misma cosa y van al mercado a vender su maíz y de repente baja el precio a nivel mundial. El campesino va y no recupera entonces su inversión. Entonces cuando yo llego a un pueblito que se llama Vicente Guerrero, pasaban varios en México, estado de Tlaxcala, en el Vicente Central, pasaban varias cosas. Primero, los campesinos están en la bancarrota. Segundo, empiezan a erosionarse sus tierras. ¿Por qué? Porque antes tenían lo que se llaman las 3 hermanas, la milpa. Imaginen, ¿qué podría ser? ¿Por qué vas a sembrar calabaza con maíz, con frijol? ¿Por qué mezclar las cosas? Porque se pueden beneficiar entre sí. Ah, exactamente, ¿cómo? Tal vez, digamos, como haciendo más fuerte algunas cosas. Para no poner plaguicidas necesitas diversos cultivos, porque si no, no hay como con qué matarlo. Entonces entre sí generan una relación que hace que se mantengan saludables entre sí. Aquí tienes el maíz. El maíz tiene sus raíces. Tiene sus raíces. Sucede que el maíz es muy exigente de nutrientes y de agua. El frijol, normalmente el campesino lo siembra al lado del maíz. El frijol tiene una característica que fija el nitrógeno a través de nódulos. Ahora, ¿por qué la calabaza? La calabaza se extiende a lo largo, rastrera, y tiene hojas muy grandes. Y cuando hacen sombra hacen 2 cosas. Uno es, evita la evapotranspiración. Sombrea la maleza, la que sí hay maleza. Pero no causa problemas la maleza. No necesitas herbicida para matar la maleza. ¿Qué tenemos aquí? Maíz, frijol, calabaza. ¿Qué hay? Una complementariedad proteínica perfecta. Lo cual era la base de la civilización maya. Hay una sinergia histórica, milenaria, ¿sí?, en esa combinación. Viene la Revolución Verde a acabar con esto. Cuando empezamos a mirar que se perdía esa lógica agroecológica, los ecólogos y los antropólogos empiezan a buscar comunidades campesinas, y encontraron muchos aquí en Guatemala, que no habían adoptado la Revolución Verde y todavía mantenían sus formas tradicionales de cultivo. Entonces hacía observaciones antropológicas y observaciones ecológicas muy detalladas del sistema de producción campesino. Y entonces los ecólogos se daban cuenta de esta lógica de diversidad, de equilibrios que mantenían el campesino tradicional, mayormente los indígenas. ¿Cuál es el impacto entonces de esta sustitución de un modelo industrial para un modelo tradicional? Si preguntas a la FAO, si preguntas a Monsanto, Syngenta, las grandes compañías van a decir, bueno, la sustitución nos regaló un sistema bondadoso de alimentación y solo a través de eso hemos podido evitar el hambre en el mundo. Bueno, primero, no han evitado el hambre en el mundo y no están dando de comer, siquiera a los pobres. Entonces destruyen un sistema, imponen otro sistema. ¿Y qué pasa con la dieta? Por un lado, quitan toda la nutricionalidad de un sistema tradicional, destruyen la ecología, destruyen también la dieta, destruyen la economía, porque el campesino se va a la bancarrota con ese sistema. ¿Qué hace cuando el campesino ya no puede más en el campo? Entonces, las grandes migraciones, el gran desplazamiento de la población hacia el norte, no solo aquí, sino África hacia Europa también, es por el desplazamiento de un sistema que no es solo las 3 hermanas, sino esas 3 hermanas formaban parte de una sociedad, de una cultura, de una nutrición, no solo individual, sino familiar. Entonces, ¿qué pasa? Primero, digamos, hay una colonización del sistema agrícola, porque la Revolución Verde coloniza a los sistemas
tradicionales, en el sentido clásico de la palabra, que lo destruye y lo sustituye y extrae riqueza. Primero se coloniza la tierra, se coloniza la mano de obra, y esos que eran campesinos y ahora son trabajadores agrícolas horriblemente explotados, comen comida chatarra, entonces se les coloniza la dieta. Estos cuando tienen dinero, ¿qué hacen con ese dinero? Las remesas, mandan las remesas, le regresan a sus familias, y esas familias con ese dinero, ¿qué hacen con el dinero? Compran comida. ¿Dónde lo compran? Compran comida chatarra. Entonces se coloniza también la dieta de los que se quedaron. Es un ciclo de colonización completo. De la tierra al cultivo, al conocimiento, a la dieta, aquí, allá. Entonces, lo que les quiero decir es que la agroecología entonces surge en un momento de profunda y extensa colonización alimentaria. Porque esto es un sistema alimentario. No es solo la producción, sino la elaboración, ¿sí?, la venta, la preparación. No quiero que lo produzcas. Si lo produces, no te lo puedo vender. Entonces tengo que impedir la producción tradicional. Tengo que colonizar esta producción para poderte vender lo que ya tenías. Tenemos un sistema alimentario capitalista. No es socialista, no es ecológica, es capitalista. Y todo se tiene que comodificar, tiene que expresarse en el mercado. Está basado en la demanda y no en la necesidad. La nutrición, si no tienes un sistema alimentario que asegure una nutrición desde la producción, si no tienes un sistema alimentario que asegure el ingreso del pobre, porque la mayoría de los pobres son campesinos en este mundo, si no tienes un sistema social que asegure el ingreso, la resiliencia social, si no tienes un sistema económico que asegure un ingreso justo, entonces la nutrición está condenada a ser un parche. O sea, lo que quiero hacer es que miren el problema de la nutrición como un problema social, como un problema ecológico, un problema ambiental, un problema agrícola, un problema cultural, pero no que la gente le falta conocimiento, sino que le has borrado su cultura y se ha colonizado con otra. Él quiere vender todo en vez de producirlo. La riqueza de ese sistema está en el sistema mismo. Los servicios ambientales que produce ese sistema, incluso el capturar carbono y fijar carbono y fijar nitrógeno, eliminar los gases invernaderos, es un bien público, un bien ecológico planetario. Entonces la riqueza es enorme en ese sistema. Y por eso el sistema alimentario capitalista lo tiene que destruir. Porque tiene que fiscalizar todo, tiene que traer todos dentro de los circuitos de capital, donde se expresan como demandas y no como necesidades o bienes ecológicos, bienes sociales. Es un problema no solo a nivel nacional, no solo en los pueblos. O sea, los campesinos necesitan más tierra. Eso es. Y no se lo quieren dar. Al contrario, se los quieren quitar, poner plantaciones de palma africana, de caña, de transgénicos, ¿sí?, de escala grande. El problema con ese tipo de producción es que, uno, destruye la cultura campesina, esos campesinos a dónde van a ir, van a las ciudades, no hay trabajo. Dos, produce gases invernaderos, nos está cambiando el clima. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo podemos volver a establecer el equilibrio ecológico del planeta? Porque ese sistema de producción nos ha destruido, como hicimos
La dinámica al inicio nos tiene ya contra las paredes. Entonces, ¿cómo recuperarlo? ¿Cómo restaurar las funciones ecológicas a nivel planetario? ¿Quiénes son la mayoría en el mundo? Campesinos, todavía. Aunque te digan que ya somos un mundo urbano, no es cierto. Es la forma de medir que han cambiado. Tenemos tantos campesinos ahora, aparte de todas las migraciones, tenemos tantos campesinos ahora como tenemos hace medio siglo. ¿Quiénes son los que pueden manejar este nivel de complejidad? Campesinos. Ningún productor industrial que hace esto. El planteamiento ahora del sistema capitalista alimentario es sacar los campesinos del campo, llevar a las ciudades y que los campos sean grandes explotaciones, plantaciones industriales, monocultivos, que puedan absorber todos los productos, los fertilizantes, las semillas transgénicas, los factores, todo esto. Y supuestamente dar de comer al mundo. Mira, posiblemente el mundo podría convertirse en 50.000 explotaciones agrícolas enormes, en las mejores tierras, con riego, con maquinaria, con todos los insumos. Ya sabemos qué tipo de alimentación nos da. Bueno, la buena alimentación entonces no está al alcance de los pobres. La pregunta histórica ahora es, ¿a dónde van a ir todos esos campesinos? Hay 2.000 millones más o menos. No tenemos una nueva revolución industrial para absorber toda esa mano de obra. La economía del mundo tendría que crecer más o menos en un 15% durante 50 años para absorber toda esa mano de obra. La economía está creciendo más o menos en un 2 o 3% a nivel mundial. Eso no es crecimiento, eso es estancamiento. Entonces lo que les quiero decir es que quiere decir que la gente tiene que quedarse en el campo. Pero para quedarse en el campo tiene que ser un buen lugar para vivir. Y para ser un buen lugar para vivir hay que invertir en el campo. Hay que poner luz, agua, carreteras, escuelas, centros de salud. Hay que invertir fondos públicos en el campo. Y además hay que apoyar a la producción pequeña, no grande, pequeña. Porque una plantación de soja, por ejemplo, de 100 hectáreas, te emplea 1 o 2 personas, mal pagados. Y sabemos que la mejor forma de mantener una familia no es con la revolución verde, es con la agroecología. Teniendo suficiente tierra, necesitas por lo menos 5 o 10 hectáreas, dependiendo del lugar donde estés. Entonces, habría que convertir muchas cosas como las plantaciones de palma africana en pequeñas explotaciones campesinas, lo cual requiere reformas sociales, lo cual requiere reformas políticas, lo cual requiere movimientos sociales fuertes, con demandas para crear la voluntad política de hacer todas esas reformas, si no, no lo van a hacer. Entonces, cuando yo les decía al principio que la agroecología es una práctica y una ciencia, ahora también se ha convertido en un movimiento social. Un movimiento social que tiene demandas sociales, demandas políticas, para poder restablecer este tipo de sistemas. Y yo creo que es importante reconocer que este trabajo no es un trabajo de caridad, es el trabajo para nuestra propia sobrevivencia, porque nunca vamos a restablecer el equilibrio en ese planeta, nunca vamos a reducir las emisiones de los gases invernaderos, restablecer el clima con el sistema alimentario que tenemos ahora. Ustedes que van a ser profesionales, ¿con quiénes se van a aliar? Porque esa es una lucha política al final. Pero esas son decisiones políticas porque tienen que ver con la distribución de recursos. La revolución verde es biotén y es una lucha para mucha gente de vida o muerte. Nosotros que lo estudiamos en Food First todos los días, a veces nos deprimimos. ¿Qué voy a decir? Cuando miras los datos, las estadísticas, vamos mal. No se mira bien. Y es fácil perder la esperanza. Pero si perdemos la esperanza, se pierde la luz. Entonces, ¿cómo no perder la esperanza? No tengo una buena respuesta, pero les puedo compartir lo que hacemos nosotros. Nosotros nos aliamos con los que no tienen el lujo de perder la esperanza. Y esos son los pobres. Y si trabajas con ellos, no te van a dejar perder la esperanza. Más bien te va a dar vergüenza perder la esperanza. Porque tienes tanto y ellos tienen tan poco. Y sin embargo no pierden la esperanza. Y ahí es donde yo creo que
Ustedes como profesionales, nutricionistas, ¿qué van a hacer? Tienen un papel importantísimo a jugar, que no lo podemos hacer sin ustedes, porque se busca la transformación del sistema alimentario. Bueno, muchas gracias.